Espera la traición de tus cercanos, es lo que dice un dicho popular. Esta semana es de lo que más se conmemora una de esas traiciones que fue llevada a cabo por Judas Iscariote en contra de su maestro. Y bueno, respecto a todo esto también el Manchester United ha tenido grandes traiciones a lo largo de la historia. Hoy las vamos a estar repasando. Sean bienvenidos a este video de Pasión Red Devil, en donde vamos a estar repasando algunas de las traiciones históricas más grandes que ha habido en el club. Entonces armamos un top 5 para poder estar hablando de todo esto. Y bueno, empezamos precisamente con el número 5. El número 5 corresponde al joven, ya no tan joven, pero sí joven, Alejandro Garnacho. Este jugador argentino que llegó como un fichaje juvenil a la academia del Manchester United y después pasaría al primer equipo, ha tenido sus grandes minutos o sus mejores minutos con el club que reside en la ciudad de Manchester. Pues bueno, este jugador para muchos puede ser que no lo tomen dentro de las grandes traiciones, pero lo que pasa es que lo que ha dicho es lo que ha dejado huella. Les vamos a repasar por qué es considerado una traición o un traidor. Bueno, me parece que dentro de las cosas que se le pueden atribuir en esto es que era de las personas a las que se le atribuía que filtraba alineaciones antes de los partidos. Entonces, una vez misteriosamente que él abandonó su club, se dejaron de filtrar las alineaciones del Manchester United. Entonces, ¿coincidencia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una vez llegado al Chelsea hizo declaraciones polémicas en donde ha llegado a declarar que el Manchester United únicamente fue un bache en su carrera. Es lo que dice Alejandro Garnacho cuando ni siquiera es titular indiscutible en el Chelsea. Tenía mucho más minutos como titular en el United y aún así se atreve a hacer ese tipo de declaraciones. Y recordemos que una vez llegado al Chelsea borró de sus redes sociales el contenido relacionado con el Manchester United. Entonces digan ustedes, ¿es un traidor Alejandro Garnacho o únicamente se está sacando de contexto esta información? Por favor, díganme en los comentarios. Creo que lo de este jugador ha sido algo sorpresivo, porque sinceramente, ¿quién pensaba que Alejandro Garnacho era un jugador que iba a acabar tan mal? Tuvo un muy buen inicio en el Manchester United, pero el ego siempre le ha jugado en contra. Muy en contra Alejandro Garnacho, porque siempre ha querido seguir los pasos de Cristiano Ronaldo. Entonces, hablando de grandes egos y hablando de jugadores que muchas veces los llega a traicionar su propio ego, está este jugador portugués. Y precisamente el siguiente jugador en nuestra lista es Cristiano Ronaldo. Pero ¿por qué es que ponemos a un histórico del Manchester United dentro de esta lista de traiciones? Pues bueno, la verdad es que yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero había varias formas de hacer las cosas y de hacerlas bien, ¿no? Porque lo que hizo al final de cuentas Cristiano Ronaldo fue explotar contra el club y contra la directiva. Es verdad que expuso algunas de las cosas, de los problemas que ya habían expuesto varios entrenadores, incluida la entrenadora del equipo femenil, pero Cristiano Ronaldo lo hizo no por mejorar el club, sino que únicamente lo hizo por relaciones públicas de él mismo, por forzar su salida del club, por hacer un lavado de imagen. Ese tipo de cosas es la que se dice que no se hacen. En lugar de resolverlo dentro del club, en lugar de acudir al club y hacerlo como se tenía que hacer con la directiva, porque aparte era un jugador muy apreciado por la directiva, lo hizo a través de una entrevista en donde, por supuesto, que explotaron las redes, explotó todo en internet y por eso esta es considerada una traición eso que hizo Cristiano Ronaldo, sin importarle ser un jugador histórico del Manchester United. Que para muchos estas acciones lo bajaron del nivel de leyenda a nivel de histórico en el Manchester United. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Piensan que es una de las grandes traiciones que ha habido o piensan que únicamente el contexto lo orilló a que lo hiciera de esta manera? Muchas veces hay jugadores históricos o hay jugadores que son leyendas del club y que terminan actuando en contra de los clubes que lo formaron o en los clubes en donde se hicieron famosos o que hicieron bien las cosas. Entonces, el siguiente jugador, yo creo que es muy polémico esto que vamos a decir, pero tiene ciertas bases que están sustentadas. Y así es, gente. Estamos hablando de la leyenda del Manchester United, Denis Law.
¿Por qué lo menciono? Vamos a ver un recorrido rápidamente de quién era Denis Law y qué acabó cometiendo. Bueno, Denis Law es uno de los miembros de la Santísima Trinidad del Manchester United, junto a Sir Bobby Charlton y también junto a George Best. Es decir, lo ganó todo con el Manchester United, tanto ligas como Champions, y fue parte importante de la reconstrucción del club. Sin embargo, tiene una pequeña piedra, o más bien una gran piedra que inició y terminó su carrera en el Manchester City. Y poco se habla de eso, pero hay que decir algo. A ver, en esa época todavía no había una gran rivalidad entre el Manchester United y el Manchester City, más bien era el otro equipo de la ciudad en donde recién estaba formando ya su identidad. Y en ese tiempo era más o menos común el hecho de que los jugadores jugaran en un equipo y en otro. Sin embargo, lo que hizo Denis Law marcaría la historia del Manchester United. A favor y en contra, y les voy a decir por qué. En el último partido, precisamente, de la Liga del 73 al 74, Denis Law con el Manchester City marcó un gol de taquito, una genialidad de gol con el cual, con ese gol, el Manchester United quedó descendido esa temporada. Así es, el último descenso del Manchester United lo marcó el propio Denis Law, una leyenda del Manchester United, y lo hizo con la camiseta azul celeste, es decir, con la del Manchester City. Entonces Denis Law es una leyenda del Manchester United y al mismo tiempo es el verdugo que los llevó al descenso. Y si a todo esto queremos ponerlo en curita, digamos que no celebró ese gol. Pero bueno, las cosas están hechas, están dadas y creo que puede entrar en el lugar número 3 por lo que implicó ese gol en contra y por el hecho de que acabara su carrera del otro lado de Manchester. Para este segundo lugar, creo que no hay muchas dudas. Estoy seguro que nadie duda que deba estar dentro de este top, principalmente por todo lo que declaró, por las cosas que hacía, por las cosas que fingía y por el gran dinero que le costó al Manchester United. Y estoy hablando de uno de los jugadores que también ha sido inspiración de niños y también ha sido muy querido por cierta parte de la afición. Estoy hablando de Paul Pogba. Así es, Paul Pogba, este señor que acabó muy mal con el Manchester United, que Sir Alex Ferguson no lo quería en el equipo, de hecho es el que pide la salida de Pogba cuando aún estaba en las juveniles. Y mi pregunta es, ¿alguien duda que Paul Pogba es uno de los máximos traidores del Manchester United? Porque a ver, hay que recapitular todo lo que hizo Pogba en el Manchester United, aunque es verdad que de repente aparecía con genialidades técnicas. También es verdad que él es el culpable por el cual el proyecto de Mourinho no se llevó a cabo como tenía que ser. Corrieron a Mourinho por su culpa y con esto no se pudo terminar de saber qué es lo que hubiera pasado con Mourinho. Aparte, recordemos la mítica frase que dijo Paul Pogba: yo me voy a encargar de que el Manchester United se arrepienta de no haberme renovado. Fue lo que dijo en su último contrato, a finales de su último contrato con el Manchester United, donde él quería ganar más de 30 millones de libras esterlinas. Y una vez que el club le comunicaron que era imposible alcanzar ese salario, pero que estaban dispuestos a poder negociar, Paul Pogba soltó esta frase, que se la dijo directamente a Mino Raiola, que eso trascendió a la prensa y que incluso parte de eso está en su Pogbamentari, se llama, Pogmentari, no me acuerdo, su documental acerca de su vida. Y claro que a los que estuvimos viendo al Manchester United en esa época, no se nos olvida ni un solo segundo todas las lesiones que fingía, todo lo que llegaba a fingir, el poco comprometimiento que tenía con la defensa. Pero es que creo que esas frases fueron las que marcaron el camino de Pogba por el United y para mí es uno de los máximos traidores al United. ¿Acaso esto se puede superar? Creo que voy a hacer algo polémico, porque el que encabeza nuestro top es precisamente uno de los jugadores históricos del United, que hizo muchísimo con el club como jugador, pero también como asistente técnico. Ya van teniendo ojo de quién puede ser. Bueno, tengo que decirlo, a pesar de mi corazón, es un jugador que terminó ayudando al rival, y no solamente eso, sino que como cuerpo técnico ayudó a que se construyera el imperio que hoy es el Manchester City, que todas las enseñanzas que tuvo con Sir Alex Ferguson las llevó al otro lado de Manchester,
que terminó siendo uno de los pilares como entrenador adjunto o como asistente en el proyecto del crecimiento y del dominio del Manchester City. Así es, gente, estoy hablando de Brian Kidd. Acá lo podemos ver en una foto junto a Sir Bobby Charlton, porque este jugador, este Brian Kidd, se formó en el Manchester United cuando el club ya se había reconstruido después del accidente de München. Ya era el Manchester United de Sir Matt Busby. Él es canterano del Manchester United. Lo ganó todo con el United. Lo ganó todo con Sir Matt Busby, con George Best y con Sir Bobby Charlton. Y no solamente en su etapa como jugador, sino que después de igual forma hizo bastante y aprendió bastante de Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson ganó varias ligas, estuvo avanzando en los diferentes años. Precisamente antes de que fuera campeón de Champions, se va en el 98 del Manchester United, pero justamente un año antes de ganar la Champions, pero no solamente se acabó ahí, sino que a pesar de haber sido un canterano del United, de haber estado con Sir Alex Ferguson, llegó después al Manchester City ya cuando había una gran rivalidad. Ahí sí ya había rivalidad entre los clubes y Brian Kidd llegó al Manchester City. Así que llegó al City 2 veces como jugador y como asistente técnico. Y no solamente eso, sino que Brian Kidd colaboró directamente en todo el imperio que construyó el Manchester City. Fue el segundo a cargo en la época de ascenso y dominación del Manchester City, desde Pellegrini como Mancini y también en gran parte de la trayectoria de Pep Guardiola. Y por eso es que recalco esto, siendo ya la rivalidad de Manchester, Brian Kidd estuvo del otro lado de Manchester. Sin embargo, un dato que pocos desconocen es que no ganó ninguna Champions ni con el City ni con el United como asistente técnico, porque salió el City en el 2021 y recordemos que el City gana en el 2023 la Champions League y con Sir Alex Ferguson se va del Manchester United en el 98 y Sir Alex Ferguson gana la Champions League en el 99. Entonces la pregunta es, ¿acaso les trajo suerte deshacerse de él o únicamente fue una coincidencia? Yo sé que hay muchas personas que lo que quieren muchísimo a Brian Kidd, principalmente porque era un excelente delantero, pero es que este tipo de cosas no la hizo una vez, la hizo 2 veces y también ayudó a construir lo que ahora es el Manchester City. Entonces, sinceramente no le guardo ningún tipo de cariño a Brian Kidd. Fue bueno lo que le dio al United, pero así también lo hizo con los rivales. Entonces, para mí, sí se puede considerar como el máximo Judas Iscariote en el fútbol, o al menos de la ciudad de Manchester. Bueno, y hablando de traiciones, no podemos dejar de mencionar a un jugador como bonus, que si bien no fue una traición directa porque precisamente la ficha no le pertenecía al Manchester United, sino al West Ham. Ya van sabiendo de quién hablo, ¿no? Ya van sabiendo de quién hablo. La verdad es que el ensañamiento que tiene con el Manchester United para muchos es digno de llamarlo una traición. Y así es, estoy hablando de Carlos Tevez, el argentino que levantó tanto Champions como Premier League con Sir Alex Ferguson y que después llegó al Manchester City. Para muchos es considerado como el máximo traidor en el fútbol y en la historia de la Premier League, y precisamente hablando de pasarse ya cuando había una rivalidad del Manchester United al Manchester City, pero a ver, lo pongo como bonus porque precisamente la ficha no le pertenecía al Manchester United, no fue un traspaso directo del United al City, fue del West Ham al United, regresó al West Ham y pasó al City. Así es como se dio el movimiento. Pero hay que hacer la mención porque para muchos lo ha sido. Él sí es uno de los jugadores que le deseó todo el mal al Manchester United, que le celebró en la cara al equipo, que le dio la liga y que le dio Champions. Y que la fecha muestra el resentimiento del primer club que lo inmortalizó en la historia del fútbol europeo. Así que, gente, para mí Carlos Tevez tiene cero simpatía conmigo, sinceramente, y tenía que incluirlo, no directamente por lo que dije, y hago mucha mención en esto, pero la verdad es que no es un jugador que al final de cuentas en la historia haya acabado bien de la forma en la que se tuvo que haber cerrado dado ese círculo. Para muchos dicen que fue culpa de Sir Alex Ferguson porque trajo a Berbatov y empezó a sentarlo y demás, pero la realidad es que era un jugador a préstamo que se tenía que ganar su lugar y acabó yéndose al equipo contrario y celebrando todo eso. Entonces,
Ustedes díganme en los comentarios, para ustedes, ¿cuál es la máxima traición del Manchester United? ¿A quién faltó mencionar? ¿A quiénes incluirían ustedes? ¿Y a quién sacarían ustedes de este top? Y bueno, gente, por acá dejamos este video. Déjenme en los comentarios todo lo que quieran aportar. Dejen su like para que también esto le llegue a más personas. Y si no están suscritos, suscríbanse, porque es muy importante para todos nosotros en la comunidad. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otro video de Pasión Red Devil.